Bueno, gracias, bienvenidos a todos. Vamos a empezar a compartir la pantalla. El tema de hoy que vamos a ver es continuidad del que vieron el martes con la profe Pencil, que era sobre leucocitos y generalidades de los mismos, ¿sí? Hemograma normal, leucocitosis, leucopenia. Bueno, acá lo que seguimos es lo que tiene que ver con inmunidad y al final vamos a ver grupos sanguíneos. Es un seminario un poquito largo, así que vamos a tratar de hacerlo dinámico y por ahí probablemente también un poquito complejo porque hay muchos datos y conceptos nuevos o que se agregan y bueno, por ahí obviamente como introducción para que no pudieron leer todavía algo del tema o como para refuerzo los que han podido leer del libro, creo que les puede servir y les va a venir bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar en este seminario de generalidades de inmunidad. Primero empezando a definir qué es inmunidad, como la capacidad del cuerpo humano de resistir casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y los órganos, ¿sí? La inmunidad la podemos diferenciar en dos grandes tipos de inmunidad, una inmunidad adquirida y una inmunidad innata. La adquirida es la que no va a aparecer hasta que el cuerpo es expuesto por primera vez a una noxa, llámese bacterias, virus o toxina. Y la innata es la que está o que se debe a procesos generales en lugar de los procesos dirigidos como se genera en la inmunidad adquirida. Podemos decir que la inmunidad innata es aquella que, como, representada como la primera línea de defensa contra la agresión microbiana que va a tener el organismo, ¿sí? eh, Proporcionando una defensa inmediata contra la infección, son las que van a reconocer a los patógenos en forma muy genérica y no suele conferir una inmunidad a largo plazo o protectora para el huésped, ¿sí? Esto es lo que es relacionado con la inmunidad innata, a diferencia de la inmunidad adquirida. Para hablar de inmunidad, una cosa que tenemos que definir es qué es una noxa, que es un antígeno básicamente, ¿sí? Habitualmente un antígeno es una sustancia habitualmente soluble y de un tamaño molecular bastante grande, por eso la mayoría de los antígenos son proteínas, polisacáridos o toxinas extrañas. Normalmente puede ser un organismo infeccioso como un virus, una bacteria u otro germen, un tejido extraño, o también puede transformarse en antígeno un tejido transformado como son las células tumorales. Y ya ingresando a lo que es la inmunidad, lo que vamos a hablar entonces o definir el sistema linfático como parte fundamental de esta inmunidad, ¿sí? Y el sistema linfático es un sistema compuesto por un grupo de células, tejidos y órganos que se van a encargar de la vigilancia de las superficies corporales y de los compartimientos internos para combatir noxas externas e internas. Una definición general, ¿sí? Entonces, como parte vital del sistema inmunológico, a partir de ahora lo que vamos a desglosar es un poco de qué grupo de células estamos hablando cuando hablamos del sistema linfático como parte del sistema inmunológico, de qué tejidos, de qué órganos nos vamos a referir cuando hablemos de la inmunidad. ¿Cuáles son los componentes del sistema linfático? Como dijimos, las células, ¿sí? Las principales células del sistema linfático son los leucocitos, y dentro de los leucocitos, los linfocitos son los más importantes del sistema linfático, ¿sí? Y los linfocitos, y después tenemos los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos los podemos diferenciar en los órganos linfáticos primarios y secundarios, y los primarios son aquellos órganos en donde se van a diferenciar y van a adquirir su grado de inmunocompetencia los diferentes tipos de linfocitos, ¿sí? Y dentro de estos órganos primarios tenemos el linfocito, perdón, el timo, donde va a adquirir inmunocompetencia el linfocito T, y
la médula, por eso T de timo, y la médula ósea o el tejido linfático asociado al intestino con las siglas GALT, que es el sitio de diferenciación e inmunocompetencia donde que adquieren los linfocitos B. Y los órganos linfáticos secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso, y los tejidos linfáticos asociados a bronquios, como el BALT, y asociados a mucosas como el MALT. Esto es una slide general donde tenemos todos los componentes del sistema linfático, ya sea en células, en órganos linfáticos primarios y secundarios, ¿sí? Un poco para ampliar lo que dijimos recién en la diapositiva anterior, el timo como órgano primario es el lugar donde se va a producir un preprocesamiento de los linfocitos T que salen de la médula ósea y no van a dejar el timo, ese linfocito T que sale del timo es un linfocito T que va a adquirir una inmunocompetencia, o sea, la capacidad de reaccionar ante un antígeno muy específico, y lo que hace el timo es seleccionar los linfocitos para que no salgan a la circulación sanguínea linfocitos que pueden ser dañinos para el propio organismo, ¿sí? Entonces, en este proceso de selección y de linfocitos T, el timo va a descartar un montón de linfocitos que los va a destruir literalmente, que son linfocitos que por alguna razón vienen como con el chip de reaccionar contra antígenos propios de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, estos no deben salir a la circulación porque si un linfocito T que tiene el chip para reaccionar contra antígenos propios, proteínas propias de nuestro organismo, van a reaccionar reacciones inmunes o autoinmunes, se llama. Entonces, ese proceso de selección del timo es depurar esas células, esos linfocitos T, para los que salen a la circulación, sean los que van a responder ante antígenos externos, no antígenos internos. Y como dijimos, los linfocitos B van a madurar básicamente en la médula ósea madurar de tal manera de adquirir inmunocompetencia para que ante la exposición a un antígeno, acá estamos los dos, los linfocitos T y los B, cuando se exponen a un antígeno, el linfocito T se pueda activar y generar sus variantes de linfocito, y el linfocito B también se puede activar y desarrollarse en células plasmáticas que van a generar anticuerpos. El linfocito T participa de lo que es la inmunidad celular, el linfocito B de lo que es la inmunidad humoral, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más ampliado cuando veamos los diferentes tipos de inmunidad y básicamente la inmunidad adquirida, donde intervienen estos dos tipos de inmunidad. Pero eso es un resumen de lo que acabamos de ver recién. Bien, dentro de los órganos linfáticos primarios dijimos que uno de ellos era el timo, donde se procesan los linfocitos T. Es una glándula plana que está situada detrás del manubrio del esternón, se extiende hacia el interior del mediastino anterior y es anterior al pericardio fibroso, ¿sí? Son por ahí referencias anatómicas que les estoy tirando acá, que por ahí la van a comprender mejor cuando vean aparato respiratorio o cardiovascular, que dentro de la anatomía de tórax se va a ver todo esto. Pero bueno, el esternón y manubrio se le llama la parte alta del esternón, ¿sí? El linfocito T, ¿qué es lo que va a contener? Lo que dijimos, linfocitos T en desarrollo, son los que van a preprocesar esos linfocitos para que salgan a la circulación ya inmunocompetentes. O sea, donde van a recibir lo que se llama la educación tímica. Y después de la pubertad, el timo tiende a sufrir una involución y es reemplazado casi completamente por tejido graso en la adultez. Dentro de los órganos linfáticos secundarios, el timo dijimos primario. Dentro de los secundarios hablamos de los ganglios linfáticos, ¿sí? Los ganglios linfáticos son pequeños órganos encapsulados que se localizan en diferentes partes del cuerpo, contener células inmunes que van a capturar los antígenos y los van a exponer a los linfocitos para que estos se activen y generen una respuesta inmunológica. Y la función principal de los ganglios linfáticos es filtrar la linfa y generar, como dijimos, respuestas inmunitarias ante la presencia de diferentes antígenos, ¿sí? Este es un corte transversal de lo que es un ganglio linfático, ¿sí? Es como una estación que
se encuentra entre los vasos linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos son como venitas, que lo que transporta es la linfa, que ahora vamos a ver lo que es. Entonces, la linfa viene de las colectoras, digamos, genera una vía principal de vaso linfático, entra a esta estación que es el ganglio linfático. Acá se exponen los antígenos a las células inmunes que hay aquí, y después sale el vaso linfático eferente. Para terminar, este es un gráfico de cómo se van generando los vasos linfáticos, que son los capilares linfáticos. Se dicen que son capilares linfáticos, son capilares ciegos, o sea, nacen en el tejido extracelular, van recolectando linfa. ¿Y qué es la linfa? Es un líquido, bueno, que se extrae precisamente de los líquidos extracelulares, ¿sí? De los tejidos conjuntivos, y que va a contener básicamente moléculas grandes. ¿Y cuáles son esas moléculas? Principalmente antígenos y linfocitos, ¿sí? Van captando este líquido, van llegando a las estaciones. Acá se presentan o se presentan a las diferentes células del sistema inmune también, y después se van generando linfáticos más grandes hasta que termina desembocando los vasos linfáticos en troncos linfáticos más grandes, y esta es la conexión que tiene con el sistema circulatorio general. A nivel de la vena subclavia derecha se deposita o drena todo el tejido linfático, y a partir de ahí ingresa a la circulación general, a la vena cava, corazón derecho, corazón izquierdo, aorta y todo lo demás, que esto lo van a ver bien, bien en detalle en circulatorio, ¿sí? El otro órgano linfático secundario, hablamos del vaso. El vaso es un órgano que anatómicamente está localizado en un sector del abdomen denominado hipocondrio izquierdo, ¿sí? Que vendría a ser el cuadrante superior e izquierdo del abdomen, si uno lo divide en cuadrantes, ¿sí? Si uno busca las relaciones anatómicas, está relacionado con la cara anterior del estómago, ¿sí? Está relacionado con, con la porción izquierda del diafragma en su cara posterior, con el ángulo colónico en la parte izquierda, en la cara inferior, perdón, y el riñón izquierdo en su cara medial, ¿sí? Aquí está la proyección del vaso. Esta es una ampliación de lo que es el vaso. Mide aproximadamente a 12 por 7 centímetros. Como una cuestión general, uno puede decir que tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado. Y tiene una función básicamente inmunitaria, ¿sí? Y ya que filtra la sangre y reacciona inmunitariamente a los antígenos que va a traer la sangre que circula en ella, y una función hematopoyética, ya que va a ser el lugar básico donde se van a destruir los eritrocitos, los glóbulos rojos senescentes o envejecidos o defectuosos, y donde se va a producir el reciclado de la hemoglobina que se degrada en este proceso de degradación de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, una función inmunitaria, y también tiene una función hematopoyética, ¿sí? También una función hematopoyética en la vida prenatal. Recuerden que el vaso es uno de los órganos de formación de eritrocitos, ¿sí? Y después, bueno, los otros tejidos y órganos linfoides, aparte de los ganglios linfáticos y el vaso, como dijimos, son el tejido inmunológico, que está asociado a los bronquios, que es el BAL, y el que está asociado a las diferentes mucosas, a otras mucosas aparte del bronquio, que es el MAL, ¿sí? Este tejido u órganos linfoides hacen de vigilancia inmunológica en las membranas celulares. Entonces, como dijimos, las dos grandes divisiones del sistema inmune eran, primero, una respuesta inmunitaria innata y después una adquirida. La innata, como dijimos, era la primera línea de defensa contra la agresión microbiana que tenía el organismo, proporciona defensa inmediata contra una infección, reconocen y responden a patógenos en forma genérica, no hay una reacción específica, como lo vamos a ver después en la inmunidad adquirida.
y no confiere inmunidad a largo plazo o protectora hacia el huésped, ¿sí? Acá tenemos un grafiquito, por ejemplo, las barreras epiteliales son barreras para el ingreso de microorganismos. Los fagocitos, neutrófilos, macrófagos, son parte de esta respuesta inmunitaria innata y engullen o degradan bacterias, parásitos, toxinas. El sistema de complemento, un sistema de proteínas que favorece toda esta respuesta inmunitaria, y células natural killer que también actúan inespecíficamente para destruir células o noxas que invaden el organismo. Es una respuesta que generalmente se desarrolla en horas, de 0 a 12 horas, una vez producida la agresión. Como dijimos, la inmunidad innata está asociada a barreras físicas y químicas, el epitelio de revestimiento, como dijimos, a nivel de los bronquios, a través de ácidos y enzimas, por ejemplo, la que se genera a nivel del ácido gástrico en el tubo digestivo, ¿sí? A través de secreciones de glándulas sebáceas y sudoríparas. Son todas barreras físicas y químicas contra el ingreso de agentes patógenos. Después las células, los leucocitos básicamente, ¿sí? Eran los principales elementos de la inmunidad innata. Y dentro de los leucocitos, el neutrófilo, el macrófago y el monocito y las células dendríticas. También los eosinófilos tienen un rol antiparasitario, aparte de reacciones alérgicas como los basófilos, y un tipo de linfocitos llamado NK o Natural Killer que eliminan células infectadas con virus o células tumorales en forma inespecífica. Y después el sistema de citoquinas, que generalmente son moléculas que básicamente lo que van a hacer, tanto secretadas por células del sistema inmune adquirido o innato, citoquinas son proteínas o enzimas que van a estimular el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos y monocitos para actuar en un rol fundamental en el proceso de eliminación, de inflamación y eliminación de microorganismos. Después las vamos a ver. Y otro componente que dijimos del sistema de la inmunidad innata era el sistema del complemento. ¿Y qué es el sistema del complemento? Es una serie de proteínas, unas 20 proteínas y un poco más también, que en general actúan bien, son precursores enzimáticos y que normalmente están activas, en forma inactiva y por diferentes situaciones, generalmente la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo, o la presencia de una bacteria o un virus, van a activar estas proteínas que van a tener varias acciones que en el fondo, o en regla general, como dice la palabra, van a complementar la respuesta inmune, ¿sí? O sea, son proteínas que se denominan de C1 a C9, también proteína B y D, que van a estimular la degradación o la destrucción, por ejemplo, de células infectadas por algún virus, ¿sí? Directamente actúan con un mecanismo de lisis, ingresa, digamos, las proteínas del complemento destruyen la barrera de la membrana plasmática de la célula infectada y la destruyen, lisis literal, ¿sí? Después van a favorecer el proceso de opsonización y fagocitosis. ¿Qué es la opsonización? Es la capacidad o estimulan al fagocito a captar más bacterias cuando estas bacterias están unidas a estas proteínas. Por eso decimos que son favorecedoras de la respuesta inmune. En este caso, por ejemplo, favorece la opsonización, o sea, la captura de la bacteria por el fagocito. ¿Por qué? Al unirse esta proteína del complemento a la bacteria, va a ser más sensible o que la capte de manera más efectiva el fagocito para que la pueda opsonizar y eliminar, ¿sí? También es favorecedor de la respuesta inflamatoria porque estimulan la degranulación de algunos macrófagos o mastocitos que van a liberar sustancias que generan vasodilatación y favorecen la inflamación, ¿sí? Para toda la inflamación, para contener
perdón, el proceso infeccioso, van a favorecer la extravasación, o sea, pasaje del fagocito, por ejemplo, un neutrófilo de la sangre al lugar donde se está produciendo la infección. También van a actuar favoreciendo que complejos antígenos anticuerpos se unan al fagocito para que produzcan lo mismo que con la bacteria, una lisis de los mismos. O sea, al unirse aumentan la sensibilidad del fagocito. Entonces, para resumir, un sistema del complemento son un sistema de proteínas que favorecen, por diferentes mecanismos, la amplificación de la respuesta inmune. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Cualquier pregunta, me paran sin ningún inconveniente. Me hacen la pregunta o piden que vaya para atrás si no se entendió algo, ¿sí? Sin vergüenza, sin nada, en serio. Bueno, como para resumir un poco lo que es la inmunidad innata, para ir cerrando, nosotros tenemos que una lesión tisular, ya sea por una noxa, una inflamación, una infección, va a liberar diferentes sustancias, ¿sí? Toxinas, productos del sistema del complemento, productos de coagulación, histamina, bradiquinina y serotonina, que son sustancias que le decía yo que van a estimular la vasodilatación y la migración de los linfocitos, perdón, de los leucocitos, de los fagocitos, prostaglandinas, citoquinas, todo eso son las situaciones que se producen ante una lesión tisular y las diferentes sustancias que se liberan. Y todo esto va a generar lo que es una inflamación. Y una inflamación, cuando uno la ve a nivel microscópico, ¿qué es lo que va a haber? Una vasodilatación, vasos que se dilatan, capilares, debido a la presencia de estas hormonas o proteínas, aumento de la permeabilidad capilar, va a haber una coagulación del líquido intersticial, sustancias coagulantes que hacen que la inflamación tienda a localizarse, ¿sí? Que no se disemine. ¿Vieron cuando ustedes tienen alguna lesión, una lastimadura en la piel, que se genera todo un proceso de enrojecimiento y más, y después no es que esa lesión, salvo unas situaciones particulares, se va diseminando por toda la piel y se va generalizando, como que el organismo tiende a circunscribirla en una lesión, en una tumoración localizada. Eso lo hace a partir de estos procesos de coagulación. Y lo que vamos a ver a nivel microscópico es eso, muchos granulocitos, monocitos, macrófagos que han migrado para empezar a actuar en este sistema, en esta primera línea de defensa. Y a nivel macroscópico, un proceso de inflamación desencadenado por la inmunidad innata, lo vamos a ver con lo que se define o se dio a llamar la cátedra de Celso o de Celso, que es cómo se ve un proceso inflamatorio a simple vista, o a nivel macroscópico. Y las tres características: rubor, calor, tumor y dolor. Rubor es el enrojecimiento dado por la vasodilatación, ¿sí? El calor también por todas estas proteínas que generan vasodilatación, llegada de sangre y aumento del calor local. Tumor se define como toda lesión circunscripta o toda tumoración, ¿sí? No tiene la connotación que mucha gente le da a la palabra tumor, ¿sí? La palabra tumor a nivel médico uno está refiriéndose a una lesión circunscripta sobrelevada, por ejemplo, ¿sí? Eso es una tumoración. Y dolor, bueno, porque todos estos componentes son estimulantes de las fibras nerviosas. Entonces, cuando le pregunten los componentes de la cátedra de Celso: rubor, calor, tumoración y dolor. Bueno, también, ¿cómo es la cronología de la inflamación? Un poquito también volviendo sobre lo mismo. Primero, ante la presencia de la noxa, se activan los macrófagos tisulares, que ya están acá presentes, ¿sí? Recuerden que los macrófagos son monocitos derivados de monocitos, ¿sí? El monocito, cuando llega a este sitio, desde la sangre llega a este sitio, cumple su mayor función transformándose como macrófago que como monocito en sí. Después, la invasión de los neutrófilos, ¿sí? A nivel del tejido hay un aumento de los neutrófilos, y a nivel de la sangre va a haber un aumento de los neutrófilos en la sangre, que se denomina neutrofilia.
va a haber llegada de monocitos, entonces invasión de monocitos, y todo esto va a tener una retroalimentación positiva a partir de una serie de factores que se van generando, de citoquinas, que lo que van a hacer básicamente es estimular a colonias de granulocitos y monocitos para que se sigan proveyendo de estos elementos para contener el proceso inflamatorio, ¿sí? Generalmente, como esto se vio en el seminario anterior, cómo es que los neutrófilos y los monocitos abandonan la circulación para llegar al tejido extracelular donde está la anoxa generando este proceso inflamatorio. Bueno, por una serie de mecanismos, recordaron que se habló de quimiotaxis, ¿sí? Quimiotaxis de los neutrófilos, quimiotaxis de los monocitos, cuando hay todas estas sustancias, bradykininas, interleuquinas, lo que hacen es generar una atracción de los leucocitos, de los granulocitos, de los linfocitos. Primero se van a adherir al endotelio a partir de unas proteínas, ¿sí? Que están en el endotelio llamadas selectinas o las ICAM1, ¿sí? El neutrófilo se adhiere, el monocito también, y después esto le permite también pasar en las uniones intercelulares del endotelio, pasan por estas uniones y llegan al sitio de acción. Una vez que está localizado el proceso infeccioso, se generan procesos de coagulación que limitan la infección o la inflamación, digamos, todo ese proceso de necrosis termina generando, bueno, como dije, un tejido necrótico que nosotros denominamos pus. Otro elemento de la inmunidad innata, recuerdan, eran los linfocitos natural killer, ¿sí? Cuando volvemos para atrás, cuando veíamos la inmunidad innata, acá teníamos fagocitos, neutrones, y teníamos estas células natural killer, ¿sí? Entonces, las células natural killer representan aproximadamente el 5 al 10% de los linfocitos circulantes, son parte de la inmunidad inespecífica innata, ¿sí? A diferencia de los linfocitos que vamos a ver más adelante, B y T, que son de la inmunidad específica o adquirida. ¿Y cómo actúan estos linfocitos natural killer? Generalmente van a reconocer a la célula infectada con un virus o una célula tumoral, la van a reconocer por una proteína de membrana y van a liberar unas enzimas o proteínas denominadas perforinas o grancinas que lo que van a generar es directamente lesionar la membrana celular de la célula infectada, ¿sí? Y van a fragmentar y destruir el ADN, llevando a lo que es la apoptosis o la lisis de la célula tumoral. Bueno, hasta ahora vimos la inmunidad innata, ¿sí? Toda esa inmunidad inespecífica y primera línea de defensa del organismo. La inmunidad adquirida adquiere relevancia cuando, podemos decir, cuando hay un fallo en la defensa inespecífica y pasamos a esta segunda etapa, ¿sí? El sistema inmunitario va a proveer defensas específicas que van a atacar a invasores específicos, ¿no? En forma inespecífica como actuaba en la inmunidad innata. Entonces, características importantes de la inmunidad adquirida, esto que dijimos recién: especificidad ante el antígeno o ante la noxa y la capacidad de memoria. Recuerda que la inmunidad innata decíamos que no genera mucha memoria, ¿sí? Recuerdo inmunológico. Acá sí. ¿Qué significa la memoria? La capacidad de reaccionar en forma más rápida y efectiva ante exposición, ante una nueva exposición a este mismo antígeno, ¿sí? Los elementos más importantes de esta inmunidad adquirida son los linfocitos, tanto B y T, que se van a activar para destruir a la noxa que ingresa al organismo, ¿sí? Los linfocitos B a través de la formación de anticuerpos y los linfocitos T a partir de diferentes formas o variantes de linfocitos que se van a formar T, que todas tienen la función de generar una respuesta inmune que detenga el proceso inflamatorio e infeccioso, o por lo menos que se propague. Entonces, la inmunidad adquirida, dada por linfocitos B y T, los linfocitos T van a generar anticuerpos en lo que se llama una respuesta humoral, ¿sí? Producción de anticuerpos por los B o por las células plasmáticas,
que van a marcar a los invasores, ¿sí? Se van a unir a la célula infectada y van a favorecer la acción de otras células inmunitarias para que las destruyan, ¿sí? Van a actuar directamente, en forma directa sobre el agente invasor. O sea, los van a marcar para que los destruyan otras células o directamente van a producir la lisis o la degradación del agente invasor. Y la respuesta adquirida, dada por los linfocitos T, es lo que se denomina una respuesta o inmunidad de tipo celular, ¿sí? Ya que estos linfocitos identifican a las células transformadas o las células infectadas por virus para su destrucción por células específicas que se denominan citotóxicas o asesinas, ¿sí? También este tipo de respuesta inmune de tipo celular es cuando se genera rechazo a trasplantes, ¿sí? ¿Qué tipo bueno, cómo son los linfocitos T? Así en líneas generales o en la generalidad de un linfocito T, antes de pasar a ver los diferentes tipos de linfocitos T que tenemos. Los linfocitos T van a responder a los antígenos solo cuando estos están unidos a una molécula o moléculas específicas llamadas proteínas del MHC o del complejo mayor de histocompatibilidad. Y estas proteínas están situadas en la superficie, en la membrana cicelular de la superficie de la célula denominada presentadora de antígenos, ¿sí? Que generalmente está en los tejidos linfáticos. Y normalmente hay tres tipos de células presentadoras de antígenos, que son los macrófagos, los mismos linfocitos B, los otros linfocitos, los que generan anticuerpos, bueno, los linfocitos B también presentan antígenos para el linfocito T, y las células dendríticas. Entonces, por ahí muchos conceptos capaz que se embrollaron un poco. Para que este linfocito T reconozca el antígeno, este antígeno tiene que ser presentado por esta célula presentadora de antígeno. ¿Y cómo lo presenta? Primero, la célula presentadora de antígeno, por ejemplo un macrófago, incorpora al antígeno, lo procesa y lo expone a la superficie, no todo el antígeno, generalmente una parte, una proteína antigénica, y la manera que tiene de exponerlo es siempre ligada a una proteína del tipo MHC. No lo expone a cualquier proteína, adherida a cualquier proteína, siempre tiene que haber una proteína del MHC. De esta manera, el linfocito T la va a poder reconocer y va a poder activarse, ¿sí? Antes de esta, tenemos dos tipos de proteína MHC. Hay una MHC1 y una MHC2. Las células presentadoras de antígenos que tienen la proteína MHC1 van a presentar los antígenos a un tipo de linfocitos T que son los citotóxicos, ¿sí? Los que tienen MHC1 van a presentar a la proteína extraña al linfocito T citotóxico. Y los que tienen la proteína, las células presentadoras de antígeno que tengan la proteína MHC2 van a presentar el antígeno al linfocito T colaborador o CD4. Lo vamos a ampliar en un ratito. Bueno, y hablando de tipos de linfocitos y linfocitos T colaboradores o CD4, ¿sí? ¿Por qué se denominan CD4? Porque tienen esta proteína en su membrana celular, ¿sí? Son los linfocitos más numerosos que existen en la sangre, el tipo de linfocito, la variedad de linfocitos más numerosos que existen en la sangre, y aproximadamente el 70%, ¿sí? Y recibe el nombre de colaborador porque, bueno, van a ver ahora, interviene con varias de sus linfocinas o citoquinas que secretan en diferentes puntos de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, básicamente, cómo van a actuar colaborando en la respuesta inmunitaria? A partir de, primero, como dijimos, el antígeno procesado, expuesto por una célula presentadora de antígeno, en este caso al linfocito C D4, el linfocito colaborador, la célula presentadora de antígeno debería tener, como dijimos recién, una proteína MHC2. La MHC2 presenta el antígeno al colaborador. Entonces, una proteína MHC2, ¿sí? Va a tener un antígeno
¿sí? Va a presentar el antígeno al linfocito T colaborador CD4. Y el linfocito T colaborador CD4 va a liberar básicamente una serie de linfocinas, que son enzimas, que van a tener múltiples funciones. Son la interleuquina 2, 4, 5, 6, factor estimulador de colonias, interferón gamma. Y básicamente, interleuquina 2, por ejemplo, van a estimular o favorecer la acción de los linfocitos T citotóxicos. También va a actuar o regular la actividad de los linfocitos, de otro tipo de linfocitos T, que son los supresores. Por la interleuquinas 4 y 5, 6, como dijimos, es el punto de unión del linfocito T con el linfocito B. Van a favorecer la diferenciación del linfocito, ¿sí?, para que genere células plasmáticas y anticuerpos, que son las inmunoglobulinas. Entonces, todo esto son acciones de un linfocito T colaborador o CD4. Después el otro tipo de linfocitos, antes de pasar a este, un dato así de clínico para agregar, los linfocitos TCD4 son muy importantes en la inmunidad, todos los linfocitos, pero estos en particular, y son el punto de acción del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, uno de las afecciones que producen el virus del VIH es atacar a los linfocitos T colaboradores o destruirlos. Entonces empieza a haber una disminución importante del nivel de los CD4 y empiezan a alterarse toda la respuesta inmune, o sea, la respuesta inmune celular, la respuesta inmune humoral. Entonces, por esto los pacientes con VIH sin tratamiento que desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya la enfermedad SIDA, es porque no tienen defensa, no tienen linfocitos que actúen en el mecanismo inmunitario y son muy propensos a infecciones de todo tipo, infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, por hongos y demás, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que quieran comentar, agregar, dudas que tengan? ¿Todo bien? ¿Alguien que me diga, seguimos adelante? ¿Se están aburriendo? No, profe, me dice Leila, bueno, buenísimo, listo, seguimos. No duden en... Siga, siga, bueno, perfecto, seguimos. Bien. El otro tipo de linfocitos T, como dije, eran los CD8, ¿sí? Eh, o también denominados citotóxicos. Estos linfocitos son bien directos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Tienen receptores para antígenos, estos antígenos son muy específicos, ¿sí? Recuerden, esta era una de las grandes diferencias de la inmunidad adquirida con la inmunidad innata que vimos al principio. La inmunidad adquirida se caracteriza por ser una reacción inmune muy específica contra un antígeno muy específico. Entonces, para hacer una respuesta muy específica, el receptor para el antígeno tiene que ser muy específico. Entonces, genera un ataque directo que es capaz de matar al microorganismo y a veces hasta células propias, si uno no tiene un freno con respecto a estos linfocitos T. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Generalmente el linfocito T se une al antígeno que expresa, digamos, la célula infectada, en este caso, la célula atacada, y liberan unas proteínas llamadas perforinas o enzimas citotóxicas, que lo que van a hacer es generar literalmente agujeros en la célula y van a producir la disolución de la misma, ¿sí? Van a destruir células infectadas con virus, células infectadas con microorganismos intracelulares, parásitos, células trasplantadas. Y después el otro tipo de linfocitos que tenemos son los supresores. No se conoce, es el tipo de linfocito sobre el que se conoce menos sobre su función, pero eh, si bien se conoce o se conoce menos sobre estos linfocitos, nadie duda de su importancia, porque son los que intervienen en, en todo el proceso de la actividad inmunológica. O sea, son capaces de suprimir las funciones de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores. Son también llamados reguladores, ¿sí? Es como que son los linfocitos de vigilancia
para que no se genere una respuesta inmune exagerada. Cuando el linfocito T citotóxico está actuando, pero como que se quiere, o se pasa de la medida, el linfocito T supresor viene a regular la acción citotóxica y le pone un poco de freno, ¿sí? O estimula el linfocito B, T colaborador, o sea, es un regulador de todos los otros linfocitos, ¿sí? Bueno, eh, un repasito de lo que eran las células, estuvimos hablando mucho de las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Y estas células presentadoras de antígenos, como dijimos, las células que tienen la proteína de membrana MHC1, ¿sí? Van a presentar antígenos, ¿sí? A los linfocitos T CD8 o llamados citotóxicos, ¿sí? Generalmente las células que tienen este MHC1 son células transformadas o infectadas con virus o las propias células tumorales. Y las células presentadoras de antígenos como macrófagos, linfocitos B y células dendríticas son las que principalmente van a presentar sus antígenos a partir del receptor o la proteína MCH2 a los linfocitos T CD4 o colaboradores o cooperadores. Bueno, hasta ahora entonces vimos la inmunidad adquirida, la relacionada con los linfocitos T, que es la inmunidad celular también llamado, y ahora vamos a hablar de la respuesta humoral dada principalmente por la función del linfocito B, ¿sí? Los linfocitos B, como dijimos, no son los más los de mayor predominancia en la circulación. El 70% son los linfocitos T, 20-25% son los linfocitos B, de los linfocitos circulantes, ¿sí? ¿Y cómo se va a activar un linfocito B? Por la unión de un antígeno, de una proteína, de una noxa, a una proteína o un receptor que tiene el linfocito B, que no es más que una inmunoglobulina, ¿sí? Que se llama BCR. Esta unión de este antígeno a esta proteína hace que el antígeno se internalice, el linfocito B, como célula presentadora de antígeno, preprocesa esta proteína y la va a exponer, como dijimos, la va a dosar a esta proteína MHC2, ¿sí? Como está acá, el antígeno procesado lo va a poner en la puntita y ahí lo va a reconocer el linfocito TCD4, ¿sí? Y ahí se va a activar el linfocito TCD4 colaborador, como dijimos que se activaba cuando lo vimos de esta manera, ¿no? Liberando linfoquinas, actuando sobre el otro linfocito citotóxico, sobre los supresores, y también, como lo veíamos acá, una retroalimentación del linfocito B. Retroalimentación, aparte de estimular todo el resto de los linfocitos, una reestimulación por diferentes linfoquinas del linfocito B. ¿Para qué? Para que aparte de cumplir su función como célula presentadora de antígenos, también cumpla su función en el sistema inmunitario como célula generadora de anticuerpos a partir de su transformación en células plasmáticas. ¿Y qué otra característica tiene el linfocito? Es de generar linfocitos B memoria, ¿sí? ¿Y para qué sirven los linfocitos B memoria? ¿O qué son los linfocitos B memoria? En realidad, los linfocitos B memoria son los que van a generar una respuesta inmune ante una nueva exposición al mismo antígeno de manera mucho más rápida, más contundente y más duradera, ¿sí? Nosotros, cuando tenemos una primera exposición al antígeno o inyección primaria, eh, la respuesta de anticuerpos a esa primera exposición va a ser un poco más lenta, va a llevar unos días, más de 10-12 días, va a empezar a aumentar los niveles de anticuerpo y después va a haber una caída también en el transcurso del mes y no va a quedar prácticamente restos de anticuerpos en esta respuesta primaria. Esta respuesta primaria suele predominar este tipo de inmunoglobulina, ¿sí? Que es la inmunoglobulina M. Pero ante una nueva exposición, ante ese mismo antígeno, ¿sí?
o inyección secundaria de antígeno, la respuesta secundaria se va a caracterizar por ser mucho más rápida, como les dije, lograr niveles de anticuerpos mucho más elevados y durar en el tiempo. ¿Y qué es el clon de linfocitos? Hablando de linfocitos, ¿no? Esto es un proceso de amplificación que tiene la respuesta inmune, en este caso dada por los linfocitos B en el ejemplo y en la foto, y que tiene esta característica, ¿no? Eh, Cada linfocito tiene un receptor, ¿sí?, que es específico para un antígeno, ¿sí? Estos antígenos, que están en color verdecito, se van a poder unir a este linfocito que tiene este receptor y no se van a poder unir a estos linfocitos B1 y B3 que tienen otros receptores. Por eso es la especificidad de la inmunidad adquirida, ¿sí?, la unión de antígeno-anticuerpos específicos. ¿Y cómo se amplifica la respuesta inmune? Generando a partir de esta unión un clon de linfocitos. La diferenciación, ¿sí?, y proliferación de clones de linfocitos B2, que fabrican y exponencialmente aumentan el número de anticuerpos secretados. ¿Y qué son los anticuerpos? Bueno, los anticuerpos, o también denominadas inmunoglobulinas, son proteínas generalmente grandes. Esta es una estructura molecular, básicamente recordar que tienen una porción constante y una porción variable, que la porción variable está formada por 4 cadenas ligeras, ¿sí?, y la porción constante por 2 cadenas pesadas, denominadas pesadas, y estas denominadas ligeras, ¿sí? Y que en la porción variable, entre las cadenas ligeras, va a ser la zona de unión del antígeno específico, ¿sí? Zonas de unión del antígeno específico. Esta es la estructura general de una inmunoglobulina. Y después tenemos diferentes tipos de inmunoglobulina. Las más importantes son estas 5, la IgM, la IgG, la IgA, la Ig y la inmunoglobulina D. ¿Y cómo es el efecto que generan estos anticuerpos sobre las inmunoglobulinas? A partir de un efecto directo, se pega al antígeno y genera una aglutinación, ¿sí?, de las bacterias o de las células que están infectadas con estos antígenos, las aglutina y las deposita, las precipita, las neutraliza o directamente genera una lisis, ¿sí? La unión del anticuerpo con el antígeno genera en la membrana celular de la célula infectada, genera una destrucción de la membrana hasta que genera la apoptosis y la lisis celular. O sea, efectos directos de las inmunoglobulinas. Y también tiene un efecto indirecto, y es un poco de reguladores o de estimular las otras vías de la inmunidad a partir de su activación o su participación en el sistema del complemento. Recuerdan que eran de inmunidad inespecífica, de inmunidad innata esto, y también un efecto estimulante de las células efectoras natural killer, macrófagos y neutrófilos. Un poco para ir terminando con esta partecita de lo que es inmunidad, antes de pasar a antígenos, perdón, a grupos sanguíneos, ¿a qué denominamos inmunización activa y a qué inmunización pasiva? Inmunización activa es un poco todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Es la generación de anticuerpos por parte del organismo cuando, cuando el cuerpo humano es expuesto a un antígeno específico, ¿sí? Yo soy expuesto a un antígeno, genero anticuerpos, ¿sí?, o una respuesta inmunitaria para controlar ese antígeno o esa noxa o esa toxina, ¿sí? Eso es una inmunización activa, si se quiere, natural, se llama. Ahora, una inmunización activa artificial es a partir de la inyección de los antígenos dada por nosotros mismos. ¿Y cómo se llama la inyección de antígeno para una inmunización activa? ¿A partir de qué? ¿Cómo se llama este proceso de inmunización activa por inyección de antígenos? ¿Qué es esto? ¿Alguno lo puede decir? Una vacuna. Exacto. A partir del proceso de vacunación.
Nosotros estamos inmunizando activamente a partir de inyectar antígenos. Y los antígenos se pueden dar de varias formas, ¿sí? Cómo estimular el sistema inmune. Podemos inyectar microorganismos muertos, ¿sí? A partir de procesos se los elimina, pero siguen manteniendo su capacidad antigénica. No generan enfermedad, pero sí generan respuesta inmune. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, la difteria. Puede ser a partir de toxinas que han sido tratadas, ¿sí? Que por un proceso digamos, de selección se les elimina la naturaleza tóxica, pero siguen generando una respuesta antigénica para generar los anticuerpos. Y otra forma, que son las vacunas a virus, a microorganismos vivos atenuados, ¿sí? Estos organismos crecen en medios de cultivos especiales, después mutan y los van transformando de manera tal que no, una vez inyectado al organismo no son capaces de generar la enfermedad, pero sí de desencadenar una respuesta. Y después está, nosotros dijimos, inmunización activa y la inmunización pasiva. Y esto es, ¿por qué se denomina pasiva? Porque directamente hay un pasaje de anticuerpos a la persona, ¿sí? ¿Y cómo se da? ¿En qué situaciones se da esta inmunización pasiva? ¿En qué momento le pasamos anticuerpos? Quizás ustedes recuerden cuando comenzó la pandemia por COVID, la gente con neumonía se pedían dadores de plasma, ¿sí? Un tratamiento que se intentaba hacer ante la falta de tratamiento específico para la infección por COVID en esta pandemia, se idearon distintas estrategias para generar la recuperación de los pacientes. Y uno de los que se utilizó mucho al principio fue pasar plasma de pacientes recuperados. ¿Y qué es básicamente? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué le estoy pasando yo si le paso plasma al paciente? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Qué le paso en el plasma? Si yo le estoy pasando plasma a un paciente, ¿qué es lo que le estoy pasando directamente? ¿Antígenos o anticuerpos? Que lo escriban en el chat, si no, que lo leo. ¿Qué creen que le paso en el plasma? ¿Antígenos o anticuerpos? ¿Nadie? ¿Josefina? ¿Constanza? Les digo. Anticuerpos, muy bien, Mario de Agostino. Muy bien, Mario. Perfecto. Exacto, bueno, acá lo dice también, ¿no? Pero más que no. Hay nada para que no se duerman. Lo que pasamos es anticuerpos, ¿sí? El plasma para los pacientes recuperados de COVID lo que tenía es mucha cantidad de anticuerpos para el virus del COVID. Entonces, lo que se infunden directamente son anticuerpos, linfocitos T activados, ¿sí? Obtenidos de personas, de la sangre de otra persona que fue inmunizado activamente frente al antígeno, ¿sí? O porque se le dio una vacuna en otras circunstancias, o en este caso porque tuvo la enfermedad hace poco tiempo. Generalmente la inmunización pasiva es de corta duración, ¿sí? Bueno, y ya finalizando esta parte, ¿sí? Terminamos lo que es el capítulo de inmunidad, ¿sí? Espero que le hayan quedado algunos conceptos básicos, ¿sí? Y en la última parte del seminario vamos a hablar de lo que son los grupos sanguíneos y las reacciones transfusionales y las diferentes eh, situaciones que se pueden dar ante situaciones de transfusiones. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar? ¿Algo que les haya resultado difícil? ¿Todo, poco? ¿Seguimos adelante? Seguimos adelante. Ah, muy de todo. Muy de todo, muy bien. Un montón de información, yo lo entiendo, ¿sí? Pero bueno, nada, después lo van depurando ustedes mismos. Bueno, esta segunda parte, que es la parte más cortita del seminario de grupos sanguíneos y transfusiones, primero definir cuáles son los grupos sanguíneos, ¿sí? Tenemos 4 tipos de grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo A, el B, el AB y el 0. ¿Qué va a definir el tipo de grupo sanguíneo? La presencia del antígeno
de un tipo de antígeno en la superficie del eritrocito, ¿sí? Si yo tengo eritrocitos que tengo en mi superficie, tengo antígenos A, voy a ser del grupo sanguíneo A. Si tengo eritrocitos que tienen antígenos B, voy a tener, mi grupo sanguíneo va a ser del grupo B. El donante, van a se cortó. Acá me dicen que se cortó el audio. A ver, espera un cachitito. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí, profe, pero se cortó ni bien Ah, está el cuadrito. una reacción anticuerpo, se va a unir el antígeno de la sangre del receptor contra los anticuerpos de la sangre del donante y bueno, van a generar reacciones de este tipo que van a producir la aglutinación y la hemólisis, ¿sí? Por eso se habla de la hemólisis, ¿sí? Se generan crisis hemolítica. Esperen, esperen. Dejé de compartir porque quiero ver, me dice que se cortó. ¿Todos están con dificultades para escuchar? Sí, profe, o sea, desde que empezó con el cuadrito, ahí se quedó mudo y después apareció la otra imagen. A ver, los escucho recontra todos cortados. Ahí les estoy escribiendo por chat, a ver si, no sé cómo mejorar esto, porque acá tengo todo bien, tengo la conexión bien. ¿Ahora se escucha bien, me están diciendo? Bien, bien, bueno, bárbaro. A ver, vamos a volver a compartir. Cualquier cosita me mandan un chat o me hablan si se vuelve a cortar, ¿sí? Me decían que desde todo grupo sanguíneo como que se cortó eh, desde el principio de los grupos, desde acá. Sí, bueno, un repasito lo que dije. Acá tenemos los distintos grupos sanguíneos en función de la presencia 0, A o B. Los grupos sanguíneos van a ser del grupo A, del grupo B, del grupo AB o del grupo 0.
dependiendo de la presencia o ausencia de los antígenos o aglutinógenos, también se le llaman, en la superficie del eritrocito. Los eritrocitos del grupo A van a tener antígeno o aglutinógeno de tipo A, el grupo sanguíneo B, los eritrocitos van a tener antígeno o aglutinógenos del tipo B, los AB van a tener los dos antígenos o aglutinógenos, A y B, y el grupo 0 directamente no tiene antígenos, ¿sí? Ni A ni B. Entonces, correspondientemente, todas las personas con el grupo A van a tener el antígeno A, van a ser del grupo A y van a tener anticuerpos anti-B contra el otro factor. De los del grupo B, a la inversa, van a tener antígeno B y anticuerpos anti-A. Los del grupo AB van a tener los dos antígenos y no van a tener ningún anticuerpo, porque es lógico, si tienen o A o tienen B, van a reaccionar con alguno de los dos. Y los grupos 0, al no tener ningún antígeno, tiene ausencia de antígeno, van a tener algunos anti-A y anti-B. ¿Sí? Después vamos a ver por qué el grupo 0 tiene anti-A y anti-B si no tiene antígeno. ¿Por qué se generan anticuerpos anti-A o anticuerpos anti-B si no tengo ni A ni B? ¿De dónde salen estos anticuerpos? ¿Sí? Ahora los vamos a ver después. O incluso en estos mismos. Si yo tengo un grupo de sangre A, tengo antígeno A. ¿Y dónde sale el anticuerpo anti-B? ¿Por qué voy a generar un anticuerpo anti-B si no tengo ningún antígeno B dando vuelta? Bueno, hay una explicación después que la vamos a decir. La diapo esta era como para graficar por qué se llaman antígenos o aglutinógenos, porque cuando se genera una reacción antígeno-anticuerpo por una reacción transfusional cruzada o que no debería haberse dado, una transfusión de una persona tipo A a una tipo B, por ejemplo, los antígenos de la superficie del eritrocito reaccionan con los anticuerpos, se genera una aglutinación de complejos antígeno-anticuerpo y se genera lo que se llama la hemaglutinación y la hemólisis y destrucción de los eritrocitos. ¿Qué tipos de sangre, tipos sanguíneos que tenemos? Nosotros dijimos que tenemos grupo sanguíneo A, B, 0 y AB. Y pueden venir de 6 genotipos diferentes. ¿Qué significa esto? El genotipo es la herencia genética o los alelos, ¿sí? que van a expresar un gen. Por ejemplo, un genotipo A significa que mi mamá tiene un grupo A y mi papá tiene un grupo A. Mi fenotipo es el grupo sanguíneo que yo voy a tener definitivamente, y es el grupo sanguíneo A. En un genotipo A0, mi papá A y mi mamá 0, por ejemplo, el grupo sanguíneo que va a salir es A. ¿Por qué? Porque A es dominante y 0 se dice que es recesivo. Dominante que, habiendo A0, siempre va a predominar, o el fenotipo va a ser del grupo sanguíneo A, nunca del 0. Si tengo un genotipo AB, a mi papá, B mi mamá, el grupo sanguíneo va a ser AB. Si tengo BB de los dos, papá y mamá, el grupo sanguíneo obviamente va a ser B. Si tengo B y 0, como dijimos, el A y el B son dominantes, mi grupo sanguíneo va a ser B. Y si tengo 0, 0, mi grupo sanguíneo va a ser obviamente 0, 0. Pero más allá de esto, por ahí, ¿cómo se heredan los grupos sanguíneos? Porque si yo digamos, si yo tengo un genotipo A0, voy a tener solamente el grupo sanguíneo A, y hay diferentes combinaciones en la descendencia. Y por ahí la mejor manera es, quizás me pareció a mí, con un ejemplo, ¿sí? Yo tengo que el grupo sanguíneo de mi papá es B y el de mi mamá es A, ¿sí? Y a partir de acá, bueno, puedo diferir que el genotipo de mi papá puede haber sido BB o B0. Para que mi papá tenga grupo B, el genotipo de mi papá puede haber sido BB o B0. ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿Está ahí? ¿O están entendiendo? ¿Me Sí, siguen? profe. Bien. Sí. Entonces, perfecto. Para que mi papá, por ejemplo, tenga grupo sanguíneo B, el genotipo puede haber sido BB o B0, ¿sí? Y para que mi mamá sea del grupo A,
el genotipo puede haber sido AA o A0. ¿Sí? Ahora, yo en la descendencia, dice, digamos, estos son mi mamá y mi papá, pero mi hermano tiene el grupo AB y yo el grupo 0. Entonces, ¿cómo puede ser que pase esto? Si hay un integrante que tiene el grupo 0, ¿sí? En este caso yo ahí puedo deducir que digamos, que mis progenitores, para que pueda darse este tipo de fenotipo, tiene que haberse dado un genotipo de esta característica, 00, los dos recesivos. Entonces, el genotipo, ¿sí?, de mi papá, de mi progenitor, así como podía haber sido B o B0, ¿sí?, como dijimos acá, probablemente haya sido mi papá B0 y mi mamá A0, ¿sí? Para que puedan de esta combinación salir estos genotipos posibles. El AB, el A y el B, se juntan los dos y dan AB, que es mi hermano. El B0, porque el B se juntó con el 0 de mi mamá, pero como el B es dominante, me da B. El A0, porque el A de mi mamá se juntó con el 0 de mi papá, pero como el A dominante me da el grupo A0 y el fenotipo va a ser A, y cuando se juntaron los dos, 0, 0, que la combinación me da grupo 0. Esto por ahí entiendo que no es fácil de entender, pero es una manera para que vean cómo puede haber la herencia de los grupos sanguíneos, que no es tan lineal. Si yo tengo a mi papá y mi mamá A y B, voy a ser yo, voy a ser A o voy a ser B y no hay otra manera. Pues yo me quedo con esto. Mi papá es grupo sanguíneo, mi papá es B y mi mamá es A, voy a pensar que mi hermano y yo vamos a ser A o B o no hay manera de ser otro grupo sanguíneo. No, sepan que dependiendo de cómo vienen los genotipos, puede haber hasta 0 y AB. ¿Se entendió un poquito esto? Esto es quise hacer como a modo de ejemplo para que tengan una idea de que la herencia de grupos sanguíneos es más que unir, ¿sí? Así sí me pone Leila, perfecto. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, después ahora yendo a cada grupo sanguíneo en particular, el grupo sanguíneo A, repasar un poquito, es el que está presente en aproximadamente el 41% de la población. Como dijimos, el grupo sanguíneo A tiene antígenos A en su superficie y por lo tanto no va a tener anticuerpos anti-A, pero sí va a tener anticuerpos anti-B. ¿Y de quién puede recibir sangre? Del grupo A, ¿sí? Obviamente, porque es el mismo grupo, pero también puede recibir del grupo 0. El grupo 0 dijimos que era el grupo que no tenía ningún antígeno, pero sí tenía anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Recuerdan? Grupo 0. Ausencia de antígenos, pero sí tiene anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Y por qué entonces el grupo A puede recibir sangre del grupo 0 si va a tener anticuerpos también anti-A? Está bien, por más que tenga anticuerpo anti-B, a mí no me molesta porque anti-B ya tiene el grupo 0, el grupo A. Pero también va a tener anti-A este. ¿Y por qué yo puedo decir que el grupo 0 puedo darle al grupo? De hecho, el grupo 0 se le llaman donantes universales. ¿Por qué creen? Bueno, por ahí se lo explico porque no es tan, por ahí no es tan fácil del razonamiento. Porque generalmente en las reacciones transfusionales, ¿sí?, lo que reacciona es lo que se aglutina, los glóbulos rojos que se aglutinan, ¿sí?, los que se van a terminar destruyendo, son los glóbulos rojos de la sangre del donante, no de la sangre del receptor. ¿Sí? Entonces, si bien el grupo sanguíneo 0 va a tener anticuerpos anti-A, el volumen o la cantidad de anticuerpos anti-A que va a tener el grupo 0, comparado con el volumen total de la sangre del paciente que va a recibir, es mucho menor, es un 10%. Entonces, esa cantidad de anticuerpos se va a diluir bastante en la volemia general de la persona. Entonces, no van a alcanzar para que estos anticuerpos anti-A del grupo 0 reaccionen con los antígenos del A del paciente receptor. ¿Sí? ¿Se entendió?
Recuerden que nosotros, por ejemplo, una bolsa de sangre tiene 500 mililitros, una transfusión, y la volemia general de las personas son de 5 a 6 litros. O sea, nosotros estamos proporcionando un 10% y un 10% que tiene anticuerpos anti-A, pero que al entrar al cuerpo del receptor se va a diluir entre los 6 litros de sangre. Entonces, no va a ser diferente, no va a ser de gran importancia o gran reacción transfusional. ¿Se entendió? Más o menos. Espero que sí. ¿Por qué no pasa con los otros? ¿Con qué otros? ¿Querés preguntarlo así en audio con los otros tipos? A ver, por ahí ahora capaz que en el avance de las diapos por ahí viene la respuesta. Por ejemplo, este es el grupo sanguíneo A, ¿no? Bien, pasamos al otro grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo cero. El grupo sanguíneo cero es el más frecuente en la población general, ¿sí? El 47% de la población tiene grupo sanguíneo cero. Fíjense que entre el grupo A y el grupo cero es el 90% de los grupos sanguíneos, ¿sí? Está entre estos dos. ¿Cuál era el grupo cero? El que no tiene ningún antígeno en la membrana del eritrocito, pero sí va a tener anticuerpos anti-A y anti-B, ¿sí? ¿Y de qué va a poder recibir sangre el grupo cero? De su mismo grupo cero. No va a poder recibir de otro grupo sanguíneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, el grupo cero, sí va a tener una gran cantidad de anticuerpos anti-A y anti-B, ¿sí? Por lo menos gran cantidad de anticuerpos porque el paciente, que es el grupo cero, el que va a recibir una transfusión, si yo le doy una sangre del grupo A, estos anticuerpos que están en gran cantidad, anti-A, también tiene anti-A, anti-B, pero anti-A, van a reaccionar contra los eritrocitos, ¿sí? Del grupo A, contra los antígenos del eritrocito del grupo A, que le estoy transfundiendo. Recuerden, las reacciones transfusionales es generalmente los glóbulos rojos del donante, perdón, del que recibe, del receptor, aglutinan a los perdón, los glóbulos rojos del receptor son los que aglutinan los glóbulos rojos del donante, ¿sí? Entonces, es como que los anticuerpos del receptor están a la expectativa. Cuando entran antígenos, ¿sí? Del donante, enseguida van a atacarlos. Por eso no pueden recibir sangre que no sea del grupo cero, ¿sí? El grupo sanguíneo B opuesto al grupo sanguíneo A. Antígenos B, anticuerpos anti-A, puede recibir del grupo B y del grupo 0. Recuerda el grupo 0, especialmente cuando es 0 negativo, ¿sí? RH negativo, que lo vamos a ver más adelante, es el que se llama donante universal, ¿sí? Le puede donar a cualquiera. Son los tipos de sangre cero negativos, son los que se piden, en su mayoría son los que a veces cuesta conseguir más que nada el RH negativo, ¿sí? El grupo cero es frecuente, pero el RH negativo es el más infrecuente. O sea, cuando tenemos una persona cero RH negativo, son grupos de sangre muy valorados, ¿sí? Son los que se les piden que donen mucho porque ante una eventualidad no tenemos del grupo sanguíneo específico B, sabemos que podemos darle del grupo sanguíneo cero negativo al grupo A, al grupo B. Y después tenemos el grupo sanguíneo AB, tiene antígenos A, antígenos B, y no tienen anticuerpos ni anti-A ni anti-B, ¿sí? Entonces, ¿de quién pueden recibir sangre? Al no tener anticuerpos ni anti-A ni anti-B, pueden recibir sangre de cualquiera. Por eso a ellos se les llaman los receptores universales, ¿sí? El grupo sanguíneo AB, que es el más infrecuente, ¿sí? El 3% de la población, pueden recibir sangre de cualquier tipo porque no tienen anticuerpos que vayan a reaccionar contra los antígenos que puedan tener el grupo A, el grupo B y el grupo AB. Recuerden, lo que reaccionan son lo del receptor contra lo del donante. ¿Y qué son las aglutininas? Las aglutininas son estos, los anticuerpos, ¿sí? Así como los antígenos se denominan aglutinógenos,
los antígenos de superficie, los anticuerpos se denominan aglutininas, ¿sí? Y las aglutininas no están presentes en la sangre en el momento del nacimiento, sino que comienzan a producirse estos anticuerpos entre los 2 y 8 meses, ¿sí? En el nivel de la médula ósea y en los ganglios linfáticos, y alcanza una máxima concentración a la edad de 8 a 10 años, ¿sí? Ya a los 12 y 8 meses empieza a generarse las aglutininas, se generan más aglutininas de anti-A que las aglutininas anti-B. A ver, para volver un poco a la pregunta que había hecho inicialmente. Las aglutininas anti-A, ¿sí? ¿Qué grupo de sangre lo va a generar? ¿Qué grupos sanguíneos van a generar aglutininas anti-A? Si yo soy grupo sanguíneo B, ¿sí? O cero, voy a formar aglutininas anti-A. Si yo soy del grupo sanguíneo A o cero, voy a formar aglutininas anti-B. Ahora bien, yo les decía al principio de la diapositiva, si yo soy el grupo sanguíneo A, o sea, tengo antígenos A, ¿sí? ¿De dónde saco el estímulo para formar anticuerpos anti-B? Si en ningún lado tengo B de este grupo sanguíneo A. ¿Cómo es? ¿De dónde sale el anticuerpo anti-B? ¿Por qué se genera? Lo mismo que el anti-A. Si yo soy B, ¿por qué genero un anticuerpo anti-A? Es más, si yo soy cero, no tengo ningún antígeno, ni A ni B, ¿de dónde saco anticuerpos anti-A y anti-B? ¿En qué momento yo estoy expuesto a antígenos A y B? Bueno, en realidad eso se produce, la exposición a antígenos se genera una vez de nacidos. ¿Y de dónde vienen esos antígenos? Aunque parezca increíble, incorporamos antígenos que son generadores de anticuerpos a partir de la comida, de la leche materna, de la leche común, de las bacterias, otras formas, ¿sí? Por eso desde el nacimiento uno va exponiéndose a antígenos, ¿sí? Por el cual voy generando anticuerpos, ¿sí? Antígenos que yo no los tenía, ¿sí? Entonces yo soy grupo sanguíneo B y voy a formar anticuerpos anti-A. ¿Y de dónde viene el A para formar mis anticuerpos? De alimentos. Yo voy incorporando antígenos A durante mi crecimiento y voy generando anticuerpos anti-A. No de mi grupo sanguíneo, porque yo no tengo en ningún momento antígeno A. Lo voy generando a partir de incorporar antígeno A o antígeno B a partir de los alimentos o de las bacterias, digamos, de nuestro propio organismo que generan este tipo de antígenos. ¿Se entendió? Espero que sí. Sí, muy bien, gracias. Bien. Bueno, resumiendo, ¿cómo se generan las reacciones transfusionales? Como dijimos, la aglutinación es la formación de los complejos antígenos-anticuerpos. Un anticuerpo se une con el antígeno, ¿sí? Y estos van aglutinando, se van pegando, uniendo diferentes anticuerpos con diferentes, ¿sí? Antígenos. Un anticuerpo une dos glóbulos rojos, aglutinan, se amontonan, generan una hemólisis intravascular, ¿sí? Una lisis de los anticuerpos que puede ser aguda, rápida, ¿sí? Que puede llevar a la muerte del paciente, o una reacción transfusional más tardía que también puede traer graves trastornos, ¿sí? Cuando yo tengo hemólisis, tengo aumento de los niveles anemias, primero, ¿no? Obstrucciones arteriales, aumento de la bilirrubina, una serie de trastornos generados por las reacciones transfusionales. Aparte de los grupos sanguíneos A, B y 0, después tenemos los tipos sanguíneos en función del factor RH. Ustedes sabrán, tengo grupo A, RH tanto, ¿sí? ¿Y qué es el RH? El RH o el factor Rhesus, ¿sí? Porque Rhesus viene porque fue investigado y descubierto en este tipo de primates, ¿sí? En los monos Rhesus. ¿Qué significa el tipo sanguíneo RH? ¿Qué es lo que define el sanguíneo RH? RH positivo o negativo. Es la presencia de un antígeno específico en el glóbulo rojo. La presencia me da características de RH positivo, porque tengo el antígeno RH o aglutinógeno, ¿sí? Porque aglutina, lo mismo que el factor ABO. Y RH negativo cuando tengo ausencia de este antígeno RH, por lo tanto no tengo el aglutinógeno.
Existen 6 tipos más frecuentes de antígenos RH, se designan llamados factores RH, se designan con las letras C, D y E, mayúscula y minúscula, pero el antígeno RH más importante y que da, digamos, la definición de si una persona es RH positivo o negativo, es el antígeno D mayor, ¿sí? Es el que mayor antigenicidad da. Los otros antígenos dan menor antigenicidad y por lo tanto menor posibilidad de reacciones transfusionales cuando se combinan en forma inadecuada estos antígenos. Las reacciones transfusionales están dadas básicamente por la presencia o ausencia de este antígeno D, que es también llamado el factor, cuando se denominan factores RH positivos. Entonces, cualquiera que tenga este tipo de antígeno se dice que es RH positivo. ¿Y cómo se genera la respuesta inmunitaria al RH? Si una persona es RH negativo y recibe sangre de RH positivo, va a desarrollar anticuerpos ante la primera exposición, ¿sí?, llegando a una concentración máxima a los 2 o 4 meses. A medida que yo voy generando mayor exposición, yo voy, en la primera transfusión de sangre RH positivo a un negativo, voy a generar anticuerpos. Quizás no en gran cuantía porque es la primera exposición. Ahora, yo vuelvo a hacer una segunda exposición y ya voy a tener una mayor cantidad de anticuerpos, van a reaccionar más rápido y ahí voy a generar crisis hemolíticas, ¿sí? Por eso siempre es preferible tener el RH negativo, ¿sí?, para no generar reacciones inmunitarias. Por eso el 0 RH negativo era el tipo de sangre que se llama dador universal, va con cualquier tipo de sangre. Y en función del factor RH, esto fue reconocido y tiene una explicación importante a partir de una enfermedad que por suerte ya se ve muy poco, que es la eritroblastosis fetal o la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿por qué se produce? Se produce porque una madre que es RH negativa tiene a su hijo que es RH positivo. ¿Por qué? Porque su papá es RH positivo. Entonces, en las combinaciones del grupo ABO, podrá tener la combinación del grupo ABO, cualquiera de las que hablamos recién, pero en la combinación RH, si la mamá es RH negativa, el bebé puede heredar el gen del papá y ser RH positivo, ¿sí? En general, en el primer embarazo, la sangre del feto no entra en contacto con la sangre materna. Generalmente el flujo de la sangre materna es unidireccional, ¿sí? Entonces, ¿cuándo puede haber contacto de sangre fetal con sangre materna? En el momento del parto, a partir del cordón umbilical, puede haber contacto de sangre fetal a la sangre materna. Y es ahí donde la mamá va a hacer, va a percibir los glóbulos rojos RH positivo del feto, ¿sí?, recién nacido, y va a empezar a formar sus anticuerpos respectivos. Ella es RH negativa, va a reaccionar ante los glóbulos rojos RH positivo del feto, generando anticuerpos, ¿sí? Entonces, generalmente, en el primer embarazo no suele pasar nada, porque no hay una exposición de la sangre materna, pero en embarazos subsecuentes, como en el nacimiento ya hubo una exposición, la mamá empezó a formar anticuerpos. Y la posibilidad de generar este proceso de hemólisis en el feto se hace cada vez mayor cuanto más embarazo vaya pasando si el feto es RH positivo, ¿sí? ¿Y qué es básicamente lo que se produce en la eritrobastosis fetal? Es los anticuerpos de la mamá van a actuar sobre el glóbulo rojo del feto y van a producir hemólisis. Como todo anticuerpo lo va a destruir. Y la hemólisis, ¿qué es lo que va a generar? Que el bebé, el feto, entre en anemia, ¿sí? Entonces, para compensar esa anemia, esa hemólisis, esos glóbulos rojos que no está teniendo el bebé, los órganos hematopoyéticos del feto, que son el hígado y el vaso, básicamente, van a aumentar de tamaño como una manera de compensar esos glóbulos rojos que se están destruyendo. Entonces se va a formar lo que se llama la hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia es el aumento del tamaño del vaso y del hígado, ¿sí?
Y cuando yo tengo mucha destrucción de glóbulos rojos, voy a tener un bebé, feto y un bebé al nacimiento con este cuadro característico. ¿Qué es lo que tiene este bebé que se lo ve así amarillito? ¿Qué es lo que tiene en la sangre? ¿Alguno que esté todavía en el seminario que pueda decir cómo se llama esto? Ictericia. Exacto. Por la acumulación de bilirrubina. Wow. Perfecto. Ictericia por bilirrubina. Profe, Y sí, sí, perdón. decime. Se pasa al revés. Si la mamá es positiva y el papá es RH negativo, ¿puede pasar con el bebé ser negativo? A ver, para que lo tengo que pensar. A ver, al revés, vos me decís, la mamá positiva y el papá negativo, Exacto, ¿sí? Vos decís, si puede pasar que el bebé sea negativo o positivo. exacto. Negativo. Eh, negativo. Eh, a ver, para. Perdón que te pregunte eso, es No, porque... está perfecto, está bien para que lo pensemos todo. Eh, mamá positiva, papá negativo, eh, bebé negativo, ¿no? Sí. Eh, sí, puede ser que sea el bebé negativo, pero acá no se produce el mecanismo que estamos hablando acá de paso de anticuerpos de la mamá a los antígenos del glóbulo rojo del bebé, ¿sí? Porque acá lo que tiene el feto es antígeno, tiene factor RH positivo. Acá el feto sería RH negativo, ¿sí? Entonces no hay una reacción de tipo antígeno-anticuerpo de la mamá al bebé, porque el bebé sí está siendo negativo. Siempre se da cuando el bebé es positivo y la mamá es negativa, Ah, ¿sí? Ahí es donde se genera la gracias, profe. situación. No, no, por favor. Está bien, está muy bien la pregunta, sí, pues. No, está bien porque estas cosas, generalmente a veces algunas de los interrogantes salen algunas preguntas que por ahí uno no las piensa, pero está muy bien. Porque aparte no es un tema sencillo, tiene muchos datos, mucho para recordar. Bien, entonces, como decía, el cuadro clínico, claro, va a tener ictericia, ¿por qué? Porque la ictericia es un metabolito del grupo de la protoporfirina, la protoporfirina es parte del grupo hemo del glóbulo rojo, de la hemoglobina. Entonces, cuando hay destrucción, hay mayor metabolismo del grupo hemo, hay más hierro y hay más ictericia, hay más bilirrubina, ¿sí? ¿Y por qué se llama eritroblastosis? Porque si nosotros vemos la sangre del feto o del bebé recién nacido, en el microscopio, vamos a ver este tipo de glóbulos rojos. Son glóbulos rojos muy inmaduros, con eritroblastos directamente. ¿Y por qué hay en la sangre, en la circulación del recién nacido, hay muchos glóbulos rojos inmaduros? Porque la médula ósea, en el afán de compensar esta anemia, ¿sí?, que está teniendo el bebé, fabrica por el hígado y por el vaso una gran cantidad de glóbulos rojos, pero inmaduros, no le da ni tiempo a madurar. O sea, con la avidez de compensar, los manda a la circulación sin su debido proceso de maduración. Por eso aparecen estos eritroblastos. Y esta ictericia tan importante en el bebé, o en el feto, o en el recién nacido, generaba, digo porque hoy prácticamente no se ve, la bilirrubina en los recién nacidos se deposita a nivel cerebral en una parte del cerebro que se llama los ganglios de la base y genera un cuadro denominado carníctero que genera un trastorno de tipo retraso mental severo, y estos bebés nacían, aparte con todos estos problemas a los cuales había que transfundirle, un retraso madurativo severo porque se afectaba a nivel cerebral su maduración, ¿sí? Entonces era un cuadro muy complejo desde todo punto de vista los pacientes, los bebés que nacían con este cuadro de eritroblastosis fetal. Entonces, ¿por qué es parte prácticamente de la historia? Porque esto se empezó a prevenir a partir de detectar esto, a partir de que salió o se le da a las mamás una inmunoglobulina, ¿sí? Anti-RH o antígeno D, ¿sí? Entonces, para prevenir estas reacciones, ¿sí?, para que la mamá no fabrique el anticuerpo anti-RH,
se da a las 28 semanas de la edad gestacional y dentro de las 72 horas de terminado el embarazo se le da el anti-D. Recuerden que, porque a la semana 28 es cuando se acerca el parto, por decirlo de alguna manera, el último trimestre, que es cuando se puede haber una transferencia de glóbulos rojos del feto a la mamá en el nacimiento y la inmunización de la mamá, ¿no? A partir de la exposición al RH del feto. Entonces ya se le provee de un anticuerpo anti-D que inhibiría la producción del antígeno, ¿sí? Inductor del anticuerpo linfocito B en la madre embarazada, ¿sí? Y también, bueno, otra función que se supone que hace el anticuerpo es unirse directamente a los eritrocitos fetales RH positivos que puedan atravesar la placenta, ¿sí? Entonces, uno da el anticuerpo anti-D y uno de los mecanismos por el cual evitaría la reacción de este tipo es que en el momento del parto, los eritrocitos del feto, del recién nacido, van a tener el anticuerpo anti-D y lo que le impediría entrar a la circulación de la mamá embarazada y generar la reacción inmunitaria, ¿sí? Al antígeno D. Bueno, chicos, esto es todo. Estuvo largo, sé que es largo, por ahí bastante complejo, espero que no se hayan cansado, muchos datos, mucha información, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, díganla, no hay problema. Compartir. Bien. Bueno, tengo entendido la semana que viene no hay, bueno, es feriado, no hay ni guía ni habilidades, ni... Acá me preguntan qué libro es mejor utilizar. Al grupo anterior le dije lo mismo. Yo esto particularmente lo leí del Guyton. A mí en lo particular me pareció, también había leído del Hussey y algo del Boron, quise leer, me pareció más didáctico el Guyton. En los tres está, ¿sí? No, el Boron, el Guyton y el Hussey, pero si alguno tiene el Guyton, me parece que yo lo hice mucho en base al Guyton. Todo lo que dije igual está en todos los libros demás, en los otros también, pero por ahí el ordenamiento lo llevé del Guyton más que nada. Así que bueno, la próxima semana no, la otra, dentro de 15 días, nos estaríamos, no, de nada, Josefina, nos estaríamos viendo esa semana, creo que empieza con hemostasia primaria, coagulación hemostasia primaria el martes, ¿sí? Y nosotros el viernes nos estaríamos con hemostasia secundaria y la vía de la coagulación. Así que bueno, los saludo, gracias por la paciencia, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en 15 días, ¿les parece? Bueno, gracias a ustedes. Saludos, suerte. Nos vemos.